La entrevista Prime. Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta entrevista Prime en Mega Noticias Ahora. Vamos a conversar esta noche con la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Senadora, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches. Me parece a lo menos falta de respeto e imprudente, dijo la autora Carmona, presidenta del Partido Comunista, a su afirmación donde usted planteó más temprano. Parece que hay un Partido Comunista que está en el gobierno y uno que está en contra del gobierno, y a veces en particular en contra del Ministerio del Interior. ¿Qué piensa cuando la tratan a usted de imprudente y falta de respeto? En general, creo que los calificativos no vienen bien en la política. Yo creo que hay que estar disponible, así como para ser críticos, también para recibir críticas. Y la verdad es que no es grato tampoco estar en los medios diciéndose cosas, pero creo que hay límites. Hay límites que tienen que ver con los derechos humanos, con ciertas líneas rojas. Para nosotros como socialistas es importante el respeto a los derechos humanos, lo que se ha criticado al presidente en materia internacional, por ejemplo, que tiene que ver con la libre determinación de los pueblos. En fin, creo que ya hay ciertos temas que son más bien de fondo. Y hoy día, o ayer, digamos, estos días, con el tema de Villa Francia, por cierto, ahí se encuentran armas, hay un operativo policial decretado por la Fiscalía, por lo demás, no por el gobierno, donde tampoco yo entiendo cuál es la crítica al Ministerio del Interior. Ya, ahora, cuando la autora Carmona dice que nadie le da a usted la categoría de politóloga, déjeme preguntarle si hay que ser politólogo para tener este entrevero o estas discusiones políticas, que al final pueden ir con declaraciones más o declaraciones menos, pero son intercambios de opiniones políticas dentro de una misma coalición. Bueno, yo represento al Partido de los Trabajadores y las trabajadoras. No creo que haya que pedirle títulos a la gente para poder tener opinión, sobre todo cuando son temas de bastante sentido común. ¿Por qué cree usted que el Partido Comunista levantó este cuestionamiento al Ministerio del Interior respecto del operativo en Villa Francia? ¿Cuál es la conclusión que saca? Porque hasta ahora cuesta entender un poco, más allá de que se trate del Partido Comunista y su historia, ¿no?, respecto de lo que para ellos representa Villa Francia, que hagan mención a todo menos al hallazgo de armamento. Yo quisiera precisamente centrar en la discusión en la gravedad de los hechos, de una investigación que lleva largo tiempo por el Ministerio Público en el marco de colocación de artefactos explosivos, que hay un hallazgo importante de armamento, y no veo una crítica a aquello, no veo una posición firme en contra de la violencia, en contra del eventual uso de armas, y por supuesto la Villa Francia es emblemática no solo para el Partido Comunista, para todos quienes vivimos la dictadura. Todos recordamos el asesinato de los hermanos Vergara Toledo. Yo vivo muy cerca de la universidad, del Pedagógico, donde el Día del Joven Combatiente se conmemora año a año, en fin. Y todos tenemos el mayor respeto por la memoria de doña Luisa Toledo. Eso no significa que justifiquemos la violencia o la tenencia de armamento o de explosivos. Ahora, el cuestionamiento que surge, y hoy día lo volvió a reiterar de alguna manera Lorena Pizarro, es que no se ha despejado que eventualmente esto se trate de un montaje. Que lo plantee un parlamentario del oficialismo, es decir, que el Ministerio del Interior de alguna manera esté avalando un montaje. ¿Cuán grave lo considera usted? Bueno, yo creo que corresponde frente a esta aseveración exigirle a la diputada o a quienes han hecho estas aseveraciones que pongan los antecedentes con que cuentan para hacer una aseveración de esta índole de tanta gravedad en contra del gobierno, en contra de su gobierno. Por eso que me parece que la de reacción hoy día en contra de lo que yo dije también es desproporcionada. Si es evidente que hay quienes, siendo parte del gobierno, también no solo cuestionan, hay un legítimo derecho a disentir políticamente, pero aquí ya no es cuestionamiento, no es una divergencia sobre temas en particular, sino que es una acusación muy grave la que se está haciendo en contra de la ministra del Interior, y no podemos tolerar aquello. Déjeme preguntarle si en el fondo, en su reflexión sobre el Partido Comunista, cree que el Partido Comunista todavía no ha renunciado del todo a la vía armada como método válido de acción política, y que en la práctica implícitamente todavía defiendan la existencia, por lo tanto, de armamentos en lugares como, por ejemplo, Villa Francia. Bueno, esta fue una discusión antigua y a la luz de lo que vemos hoy día, evidentemente no hay una condena tajante al hecho de la tenencia de armamento por quien sea. Lamentablemente, aquí se encuentran en un lugar que está abocado a una labor solidaria, está la radio,
hay que esperar la investigación. Yo no soy partidaria de condenar a nadie públicamente. De hecho, parte de las personas que fueron detenidas, su detención fue declarada ilegal, de manera tal que el sistema judicial funciona con las garantías procesales que corresponde frente al juzgado de garantía. Entonces yo más bien sería cauta en el sentido de pedirle al Ministerio Público que investigue, que siga decretando las diligencias y que se llegue a determinar quiénes fueron o quiénes son culpables de la tenencia de todos estos elementos y para determinar para qué los tenían además. ¿Pero usted cree que todavía hay quienes dentro del Partido Comunista piensan que es una vía válida de acción política el tener armamento? No lo sé, pero sí me parece que no ha habido una condena a este hecho y más bien se ha buscado justificarlo a través de estas acusaciones del montaje. Hemos tenido en el último tiempo, senadora, también una, si se quiere, exacerbación de declaraciones desde el Partido Comunista hacia determinaciones o posturas del mismo gobierno. Uno podría considerar que una es casualidad, dos es coincidencia, pero tres o más son una tendencia. Y hemos visto cuestionamientos a la postura del presidente respecto de su opinión sobre lo que ocurre en Venezuela, respecto de la posición oficial del Estado de Chile sobre Ucrania. Y una serie de otros cuestionamientos también respecto, por ejemplo, al sistema de justicia a propósito de la formalización y las medidas cautelares respecto del alcalde Daniel Jadwe, incluso con manifestaciones fuera del centro de justicia. Y ahora además ocurre este episodio de Vía Francia. Le acabo de citar cuatro, ni siquiera me he metido en las discusiones políticas respecto de decisiones adoptadas por este gobierno, como por ejemplo el proyecto de ley de ISAPRE, ratificar el TPP-11 o otras materias como firmar un acuerdo con Sojimich. O el subsidio de energía. O el subsidio de energía, por ejemplo, donde vimos incluso a la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, que se había mantenido bien silente, opinar de muchos temas por su rol como presidenta, ahora sin embargo plantear ir más allá con el subsidio al 40% de las personas. Déjeme preguntarle si usted cree que esto se está convirtiendo en una estrategia, hay una cierta incomodidad del partido sobre la postura que ha asumido el gobierno, ¿cómo lo interpreta usted? Porque ya no puede ser una coincidencia que en las últimas semanas estemos prácticamente todos los días en confrontaciones políticas desde un partido hacia el gobierno. Bueno, las causas de aquello yo no puedo determinarlas. Sí puedo decir que es complejo tratar de buscar ciertos acuerdos que necesitamos como coalición, no solo lo electoral es una vía y se ha superado en el pacto municipal, tenemos un acuerdo, vamos a cumplir ese acuerdo con candidaturas únicas a lo largo del país, fue un acuerdo que tuvo sus dificultades, también hubo ciertos entreveros ahí con algunos candidatos nuestros, en fin. Pero más allá de lo electoral, yo creo que cuando buscamos y vemos el ejemplo de otros países, donde finalmente la posibilidad de darle conducción es con una alianza amplia de centro y de izquierda, bueno, cuesta poder continuar en esto, cuesta a veces poder tomar posiciones comunes frente a ciertos y determinados hechos. Tenemos diferencias o las hemos tenido en materias como el CAE, en materias como las pensiones, donde las posiciones maximalistas finalmente terminan impidiendo o deteniendo la posibilidad de avanzar. Ahora, esto desde la perspectiva de la relación con el partido y eventualmente con sus parlamentarios, pero ¿usted diría que dentro de ese mismo saco están también los ministros comunistas? Tiene este gobierno tres autoridades comunistas, la vocera, la ministra del Trabajo y el ministro de Educación. ¿O siente que más bien ellos han estado en la línea permanente del gobierno y no del partido? O de una parte del partido, para ser más justo. A mí me parece que los ministros en general, de todos los partidos, tienen una línea digamos, que es de conducta con el presidente, están alineados con los objetivos estratégicos del gobierno y que responden evidentemente a la línea de sus partidos, pero principalmente a lo que es ser parte del gobierno. En el caso del Partido Socialista nosotros tenemos mucho respeto por lo que significa el rol del presidente y en consecuencia de tener una libertad respecto a lo que significa ser militante y distinguir de lo que es ser ministro o ministra de Estado. Y creo que también los ministros comunistas están en esa línea. Yo tengo una muy fluida relación con el ministro de Educación, por los temas que nos toca abordar, con la ministra Jara, muchísima,
muy buena relación y muy cercana. ¿Los pone por el contrario entonces el partido a ellos en una situación incómoda que la ministra Jara termine respondiendo por Villa Francia, por ejemplo? Porque además la ministra Jara en su perfil no le hace el quite a la pregunta y efectivamente la responde cuando le preguntan por la situación de Daniel Jadwe. ¿Pone el Partido Comunista a sus ministros en una situación compleja? Bueno, es que los ministros, por eso digo, son primero ministros, luego su calidad de militante. Y la verdad es que estar hablando de todas estas cosas, yo creo que al final a la gente tampoco le interesa lo que me dijeron, lo que le dije, es como un poquito también frivolizar lo que es la política, Juan Manuel. Yo creo que tenemos desafíos súper importantes. Entonces, con la ministra Jara, por ejemplo, estamos viendo, yo me vine hablando por teléfono desde el Congreso con ella, ahora, pero no preguntándole el tema de la comisión técnica. No es frívolo que parlamentarios de un partido de gobierno insinúen que hubo un montaje en un operativo policial. No. Yo digo que es un poco frivolizar cuando estamos en el que me dijo esto, que yo le contesté, que fuimos, que dijimos. Bueno, esos son finalmente dimes y diretes. Pero no es frívolo también preguntarse si un partido político pone en aprietos a sus ministros respecto de la labor que deben estar haciendo. Es el propio Partido Comunista el que tiene que hacer ese análisis y determinar lo que corresponda respecto a la posición, si los pone o no incómodos a sus ministros. Me entiendo, tendrán un diálogo con el presidente o con la ministra del Interior como jefa del gabinete. La verdad es que yo creo que tenemos que aplicarnos a lo que corresponde. En este caso, por ejemplo, a la reforma de pensiones, que es algo que es urgente. La ministra del Interior es jefa de gabinete, pero uno podría interpretar que el líder de la coalición es, del oficialismo, es el presidente Gabriel Boric. ¿Debiese el presidente Gabriel Boric ordenar esta situación que le genera ruido y que evidentemente lo que hace es que distrae la atención respecto a los otros temas? ¿Debiese el presidente ejercer ese rol de líder de coalición para ordenar un poco esto? El presidente lo ejerce. Estuvimos en una reunión hace pocos días con él, todos los presidentes de partidos, y habitualmente él hace aquello, digamos. ¿No? Claro, pero la reunión fue el lunes, estamos No soy yo quien va a decir lo que tenga que hacer el presidente tampoco, pero... ¿Pero considera que podría contribuir que el presidente tratara de ordenar un poco más esto? El presidente interviene cuando es necesario. Pero también creo que todos somos miembros de esta alianza y que lo que nos compete es hacer un trabajo en los temas que la ciudadanía espera de nosotros. Déjeme llevarla ahora a las otras discusiones políticas, aquellas que están radicadas en el Congreso, pero quiero partir por la última, ¿no? Este debate que se ha dado en torno a el proyecto de ley, que se le ha denominado el proyecto de ley de elección en 2 días, pero que tiene contemplado, entre otras cosas, multas para quienes no vayan a votar, considerando que la votación es obligatoria. Y hoy día tuvimos un debate en el Senado respecto de el elector versus el ciudadano. Ciudadano se entiende como el que nace o tiene la nacionalidad chilena versus el elector, que podría ser también un inmigrante, un extranjero, y que la multa califique para el primero y no para el segundo, por lo tanto que los migrantes no tengan o no queden afectos a multa. Y esto derivó en que de vuelta se rechazara en el Senado esta discusión y nos encontramos con una especie de cascarón de un proyecto que todavía no avanza cuando las fechas avanzan y nos acercamos al momento de la elección. ¿Por qué ha costado tanto sacar adelante este proyecto? Bueno, este proyecto, digamos que al principio no contaba con el beneplácito en general de la derecha. No le gustaba la votación en 2 días. También algunos senadores del lado nuestro, por ejemplo, el senador Insulza, él no estaba de acuerdo en que se tuviera que hacer en 2 días. Él pensaba que se podía perfectamente llevar a votación en 1 día. Se escuchó al órgano técnico, al CERVEL, y el Servicio Electoral, por distintos motivos, señaló que era necesario ampliar esto de los 2 días. Pero dentro de este proyecto, que básicamente era aquello, también contemplaba varias otras cosas. Por ejemplo, hoy día uno de los problemas que se dio, aparte del de la extranjero o, digamos, de electores versus ciudadanos, que es un tema constitucional. La Constitución señala que los que no son ciudadanos podrán votar y, por lo tanto, imponerle la obligación, la multa, podría resultar inconstitucional. Entonces, es una discusión bien técnica, pero que nos tomó largas horas de la tarde, que no se pudo dar además en la comisión en la mañana, porque el presidente de la comisión no permitió ese debate. De manera tal que otro tema que es preocupante es el de la situación de los trabajadores, que quedaron, digamos, se reformó una norma que ya está zanjada en el Código del Trabajo respecto a la posibilidad de decretar, digamos, de feriado para el día de la votación. Que sea feriado los 2 días y no solo uno, claro, que es lo que establece actualmente la ley. Quedó sin feriado. Entonces, hoy día también estuvieron presentes los trabajadores del comercio, por ejemplo, en la sesión,
y nos pedían que pudiéramos ampliar la discusión en la comisión mixta. Eso solo se puede hacer por unanimidad, no hubo unanimidad y por lo tanto esa norma no entró. Ya, pero hay algo que subyace debajo de toda esta discusión y es alguna cierta incomodidad respecto a cobrar multa para quienes no vayan a votar. Hay quienes han planteado desde la derecha que en el fondo en el oficialismo les conviene más en la práctica un voto voluntario o un voto obligatorio sin multa, lo que lo convierte en voluntario porque no hay castigo, porque se verían menos perjudicados, menos castigados al momento de las elecciones. ¿Qué responde frente a eso? Mire, hoy día el senador Lagos Weber hizo un buen alegato sobre este punto de la calculadora y el ábaco, habló él. Y lo cito porque para no atribuirme yo sus expresiones, entonces respetando el derecho de autor. Sí, y él citó aquello y dijo que con bastantes antecedentes que los del frente, es decir, la derecha, eran los que siempre se habían opuesto por mucho tiempo al voto obligatorio. Entonces, finalmente esto de buscar echarle la culpa a unos a otros de los intereses, la verdad es que en democracia uno tiene que estar abierto a ganar y a perder las elecciones. Nadie sabe además cuál va a ser el comportamiento electoral de la gente y de lo que sí deberíamos estar ocupados es tratar de entusiasmar a la ciudadanía en que vayan a votar, pero porque eso tenga un sentido. Ya, es cierto eso, pero también es y cierto la verdad que hay harta... es que todas estas discusiones, Juan Manuel, lo que hacen es precisamente el efecto contrario, porque la gente dice al final, mire, se lo llevan peleando, está bien, ¿para qué vamos a ir a votar? Es cierto, tampoco es que la gente esté siguiendo el canal del Senado, digamos, mirando cómo están debatiéndolo. Pero bueno, en algún rato puede ser, sí, puede hasta ser. comiendo cabritas. Sí, bueno, a veces para eso. Pero déjeme preguntarle esto, porque hay harta data, hay harta documentación que efectivamente demuestra que hay un sesgo de clase en el momento de votar cuando la votación es voluntaria. Es decir, que los más pobres suelen ir a votar menos, salvo excepciones que hemos tenido a lo largo de nuestra historia cuando el voto ha sido voluntario. Y por lo tanto se corre siempre ese riesgo, que se distorsione de alguna manera la votación. Entonces la pregunta es, si la votación es obligatoria, ¿por qué no cobrar una multa? ¿El problema es el valor de la multa o que no les gusta el voto obligatorio? En principio el problema que hubo en la Cámara de Diputados fue el valor de la multa, que es muy alto. Se estimó que era muy alto y que se pedía la rebaja de esto. Eso hoy día se aprobó en la comisión mixta, la rebaja del valor de la multa. Y por lo tanto se mantendría, pero lo que pasa es que como se rechazó el resto, ¿en qué queda ahora el Claro, mire, es bien enredado lo que ocurre ahora, porque quedó aprobado una parte del proyecto, pero rechazado otra rechazada, entonces yo no me atrevería a decir lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque es resorte del Ejecutivo finalmente del gobierno. A través de un veto, por ejemplo. Claro, que en el fondo, ¿qué es lo que necesitamos? Que una ley quede redactada en términos coherentes y que produzca un efecto, de manera tal que esa coherencia la tiene que buscar el Ejecutivo. Y si es necesario aplicar un veto, también tendrá que aplicarlo. No se desordenó esta discusión por el propio oficialismo. La pregunta es, ¿por qué al oficialismo le pasó esto cuando se supone que debería haber respaldado un proyecto del propio Ejecutivo? Porque no fue la oposición la que lo votó. Sí, pero finalmente la que lo votó, me refiero a la que lo derribó, ¿no? Los proyectos parten de una manera y terminan de otra. Cuando se inicia la discusión, todos estábamos conscientes de que queríamos que el voto fuera obligatorio, de que tuviera una multa. Finalmente en la Cámara el proyecto sufrió cambios, mutaciones, tanto que no coincidía con lo aprobado en el Senado, vuelve al Senado en esta comisión mixta, donde no se pueden dar las discusiones, donde no se pudo abrir el tema de los trabajadores. Entonces, finalmente, frente a eso, lo que uno hace es ponderar qué es mejor, un mal proyecto o no tener proyecto finalmente. ¿Y no tener proyecto qué significaría en la práctica? ¿Que la votación sería en un día? Probablemente, pero yo, como digo, no estoy en condiciones de aventurarme a qué es lo que va a resultar de lo que quedó aprobado, porque por la hora en que terminamos nos vinimos y yo no alcancé al menos a hablar con el ministro Elizalde para saber cuál va a ser la decisión del gobierno sobre lo que ha quedado de proyecto. La mesa técnica la comisión técnica, ¿no?, que había sido convocada por los parlamentarios integrantes de la Comisión del Trabajo del Senado, evacuó ya su informe, ¿no?, con las conclusiones más importantes. Comisión que se conformó a partir de los propios parlamentarios para que entre ellos vieran en qué puntos había más o menos concordancia y en qué puntos no. Se estaba esperando ese informe para tener que votar la idea de legislar en la Comisión del Trabajo del Senado el proyecto sobre la reforma al sistema de pensiones. Visto las conclusiones del informe,
¿Se atreve a aventurar cuál podría ser el resultado de esa votación? Porque la ministra Jara ha planteado que podría esta votación eventualmente generarse la última semana del mes de julio. Se abrió esa posibilidad y no que fuera esta semana. ¿Pero cree que existe, que estamos más cerca de que se apruebe la idea de legislar y poder seguir discutiendo el proyecto, o cree que todavía corre riesgo? Yo, mire, aquí hay, por una parte, el Ejecutivo tiene que ponerle urgencia al proyecto y por otra parte es el presidente de la Comisión, el senador Coloma, el que tiene que citar para los efectos de votar el proyecto en general. Que conversamos con él anoche y él nos decía que estaba a la espera de poder terminar de leer el informe porque le había llegado a las 6, 7 de la tarde recién. Sí, y es un informe extenso. Bastante extenso, sí. Yo tuve oportunidad de leerlo hoy día y la verdad es que yo creo que más allá de cuándo se ponga en votación, porque nosotros tenemos, mañana está la cuenta pública del Congreso, por lo tanto no hay comisión día miércoles, que es la comisión de trabajo, no hay. Y ya quedaría para la próxima semana, que es la semana regional, distrital. En consecuencia, queda para la semana subsiguiente. Y yo espero que en este plazo seamos capaces de abordar esto ya no desde la técnica. Lo técnico es técnico, lo técnico está ahí. Hay temas en que no hay consenso, pero que hay una propuesta. No hay consenso entre la mesa técnica, pero sí puede haber ese consenso político. Y por lo tanto, por lo menos los esfuerzos nuestros desde el Partido Socialista van a estar en esa dirección, en buscar los consensos fundamentalmente en aquello que implique mejorar las pensiones, que tenga un impacto en el monto de las pensiones ahora, no solo en las pensiones futuras de 20 o 25 años más. Una cosa es quienes están entrando al mercado laboral hoy día y que tienen una proyección de largo plazo. Otra muy distinta es quienes hoy día están ya jubilando. Hemos visto, y yo creo, me atrevo a decir con cierta vergüenza, que el 50% de las mujeres que jubilaron en el último año tienen pensiones de 49.000 pesos. Eso es una situación que no puede continuar. Déjeme preguntarle, y a propósito de este debate también, que se generó ese entrevero con, de alguna manera, no sé si entrevero, pero al menos un intercambio de opiniones entre usted y la ministra del Trabajo sobre si este proyecto plantea el fin de la AFP. Usted se plantea el fin de la AFP, en la práctica no plantea el fin de la AFP. Y de alguna manera la ministra también sale a tratar de buscar lo que se apunta en la discusión del sistema previsional es que en algún momento cambie el modelo de las administradoras de fondos de pensiones. Pero en la práctica el proyecto no termina con las AFP. Pueden mutar a otra cosa, puede separarse alguna de sus gestiones, pero seguiremos teniendo administradores de fondos de pensiones, se llamen así de otra manera. Y en eso no hay acuerdo tampoco en la comisión técnica. Mire, esto con Janet nos reíamos un poquito de esto porque estábamos las dos en canales en paralelo. Sí. Entonces cuando salimos nos hicieron como esto, entonces después hablamos y un poco nos reímos de la situación. Yo lo que dije fue que en el fondo no se podía terminar con la AFP porque el proyecto que había iniciado el gobierno, que derogaba el decreto ley 3.500, que es el que crea el llamado nuevo sistema de pensiones a través de las administradoras de fondos de pensiones, ese proyecto quedó abandonado por el gobierno y se hicieron indicaciones donde ya no se derogaba el decreto ley 3.500. A eso apuntaba yo, con que no se iba a terminar con las AFP, porque evidentemente van a seguir subsistiendo con funciones distintas en la medida que tengamos un acuerdo de separar la industria o no. Pero el sistema de capitalización individual, que es el corazón de las AFP, se mantiene. Esa es la verdad del asunto. Ahora, ¿cómo corregimos el monto de las pensiones? Esa es donde tiene que estar hoy día ya no la técnica, sino que la política. ¿Cómo buscamos que este sistema, que ha dado muestras durante 40 años de no ser eficiente en entregar buenas pensiones, lo podemos mejorar? Senadora, me quedan un par de preguntas. No me vas a enojar conmigo lo que le voy a preguntar, pero es que me quedo pendiente una cosa del Partido Comunista y me acabo de acordar. ¿Qué me va a preguntar? No, porque subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que es una figura importante para el partido, es una figura clave además dentro de este gobierno, quedó puesto también en un fuego cruzado con el Partido Comunista cuando se le acusó en el fondo de prácticamente haber sacado sin avisar al asesor Juan Andrés Lagos, militante histórico de la colectividad, y en un hecho bien inusual, se citó al día siguiente una conferencia de prensa, él y el presidente del partido, para criticarlo a él y al Ministerio del Interior e incluso sugerir que podía haber anticomunismo en esta decisión. ¿Cómo se tomó el partido una acusación que afecta a una figura importante dentro de su fila? Bueno, quienes conocemos a Manuel Monsalve sabemos que es un caballero, que él no haría un hecho de tal naturaleza y por lo tanto yo enseguida hablé con él,
lo apoyé, digamos. Y yo lamenté que se hiciera de esto un hecho, además de tildar a Manuel Monsalve de anticomunista. O sea, la verdad es que aquí, y lo dije también, hubo evaluaciones que se hicieron a otras personas de los equipos, hubo cambios incluso de 2 destacados militantes nuestros. Así es, no solamente salió él. Déjeme Claro, preguntarle... entonces la verdad es que eso ya pasó. Yo creo que son hechos que no son gratos, como dije antes, y que nosotros tenemos que buscar construir los acuerdos necesarios, no solo con la oposición, también dentro de nuestra coalición, es que bien difícil, en los temas bien importantes que tenemos, particularmente en materia de seguridad, de previsión. Es bien difícil llegar a acuerdos cuando se produce un hecho como este. Yo le voy a preguntar, así como usted responde directo, la pregunta va a ser bien directa. ¿Mintió Juan Andrés Lagos cuando dice que no le informaron y que llegaron y lo sacaron, versus la versión del subsecretario del Interior? No, yo no puedo aseverar aquello. Sí puedo decir que, de acuerdo a lo que yo conversé con Manuel, él me señaló que él había dado la información, en fin, y que lamentaba que esto se hubiera trasladado a un nivel político, porque esto no era un tema político. Ya, le tengo la última pregunta. Adivine cuál. No sé, no tenemos tiempo ni siquiera para que me adivine, porque estamos pasados en el tiempo, pero déjeme preguntarle esto. En las encuestas aparece Michelle Bachelet muy bien ubicada competitivamente para una eventual presidencial. Yo sé que falta tiempo para eso y ustedes han planteado que esta discusión la van a tener con posterioridad a la elección municipal. Pero le voy a preguntar, tal cual como se lo pregunté en la radio, si usted cree que existe la posibilidad, llegado el momento, de que Michelle Bachelet evaluara ser candidata presidencial si el partido se lo pidiera. Esta es una conversación que hemos tenido con la presidenta y solamente ella es la que podría tomar esa decisión. ¿El partido López se lo podría pedir? Ella sabe que cuenta con, por supuesto, con el apoyo del partido, pero también yo entiendo sus razones. Ella además, quiero decirle que en el periodo, digamos, cuando terminó su segunda presidencia, inmediatamente se empezó a hablar de que ella podría nuevamente volver, y ella cerró esa puerta, eso ya hace casi 10 años, o no sé, 8 años, y cerró esa puerta y dijo hay que buscar nuevos liderazgos. Lo dijo hace 6 años y medio. Sí, y eso hace que yo crea, y yo nunca hablo por la presidenta, no lo he hecho jamás, pero mi percepción es que ella está disponible para apoyar nuevos liderazgos, para apoyar a la coalición, para hacer gestos de unidad, para desde su fundación también trabajar como lo está haciendo ahora con los municipios, orientándonos, reuniéndonos, pero la veo mucho más en un rol de ese tipo. Ya. Pero reitero, es ella y solo ella la que puede decir perfecto, ella aquello. Ella es la que podría resolver si eventualmente sería o no sería candidata, pero la última pregunta. Llegado el momento y en caso de que así sea, ¿el partido podría evaluar, solicitárselo? Bueno, todas estas son discusiones que se darán en su momento. La verdad es que por ahora... no lo descarta. Por ahora estamos enfocados en otras cosas. Ya, muy bien. Por lo menos no me dijo paso, como en la radio infinita el otro día. No. Está bien. Profundizamos un poco más en este último tema. Senadora, muchas gracias por haber venido a la entrevista. Buenas noches. Muy bien. Y a ustedes también, como siempre, por acompañarnos cada noche aquí en Mega Noticias Ahora. Que estén muy bien. Buenas noches. La entrevista Prime.